¿Son un peligro los ordenadores cuánticos actuales? Lo vemos. Hace poco leí en una noticia, que no sé si es correcta o no, que al parecer en ciertos países, por ejemplo los países de la Unión Europea, se había prohibido el exportar a otros países los ordenadores cuánticos que tuvieran más de 32 qubits o algo así. Como digo, no sé si esta noticia es verdadera o falsa, sobre todo porque también alegaban que esto era debido a la peligrosidad de los ordenadores cuánticos, pero esto nos lleva a una cierta cuestión, y es, ¿verdaderamente son tan peligrosos a nivel militar incluso los ordenadores cuánticos de un número tan pequeño de qubits? Mi respuesta evidentemente es no, no lo son. Un ordenador cuántico de 32 qubits no te va a generar nada que no pueda ser simulado por un ordenador clásico con suficiente memoria. Mismamente, en clústeres de supercomputación que hay disponibles en cualquier lado, por ejemplo en Europa, vas a tener perfectamente una capacidad de cómputo equivalente a ese ordenador cuántico de 32 qubits, solo que no vas a tener la cantidad de error en las operaciones que va a tener ese ordenador cuántico, y además vas a poder hacer algunas cosillas más, sobre todo si aún encima le metes técnicas como por ejemplo las Tensor Networks. Entonces, en principio, un ordenador cuántico de 32 qubits no debería llegar a ser peligroso. Pero, ¿con cuántos qubits deberíamos empezar a preocuparnos? Como bien sabemos, últimamente ya hay ordenadores cuánticos de un número bastante más considerable de qubits incluso disponibles. Por ejemplo, en la plataforma de IBM tenemos disponible para utilizar un ordenador cuántico de 156 qubits, lo cual ya sí que no es simulable clásicamente. Pero hay que tener en cuenta que todos estos dispositivos tienen una cantidad de ruido tan absurdamente alta que, como le quieras hacer alguna operación rara, como por ejemplo una transformada cuántica de Fourier, ya vas a obtener ruido blanco. Aún así nos podemos preguntar, pero si tenemos 156 qubits y no los podemos simular clásicamente, sí que podríamos, en el caso de que esos 156 qubits funcionasen perfectamente, realizar ciertas operaciones, ciertos algoritmos que no podríamos hacer clásicamente y que por tanto ya supondrían un cierto problema a, por ejemplo, nivel militar. Evidentemente, si tuviéramos un ordenador cuántico de 156 qubits, podría existir la posibilidad de que tuviéramos algún algoritmo cuántico suficientemente bueno para utilizar eficientemente esos qubits y hacer alguna operación que no podríamos hacer clásicamente. Pero tenemos que tener varias cosas en consideración. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de aumento de velocidad de la cuántica con respecto a la clásica, nos referimos a la complejidad computacional, la cual normalmente lo que nos dice es cómo tiende el tiempo o la complejidad de realizar esa operación para un número muy grande de elementos o un tamaño de problema muy grande. Esto es, en el límite. Sin embargo, esto lo que nos dice es cómo crece, digamos, el número de operaciones, pero no cuál es la constante que lleva adelante. Esto es, la ventaja de la computación cuántica sería a partir de un cierto tamaño, ya que existe la posibilidad de que simplemente haya una constante en la complejidad computacional extremadamente grande delante de estos algoritmos. Esto es, que para casos suficientemente pequeños no habría una ventaja de verdad, sino que tendría que ser a partir de, por ejemplo, 1000 qubits, 10.000 qubits, 1.000.000 de qubits. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo también es tener en cuenta que no es lo mismo tener qubits físicos que tener qubits lógicos. Existe la posibilidad de que, por ejemplo, al implementar ciertos protocolos de corrección de errores, tengas que agrupar un cierto conjunto de qubits físicos para generar un único qubit lógico. Por ejemplo, en un código de corrección de errores existe la posibilidad de que tengas que hacer que cada qubit lógico esté compuesto por 9 qubits físicos, lo cual hace que, por ejemplo, tu caso de 156 qubits se convierta en tener algo de alrededor de 10 qubits reales, lo cual hace que en realidad tus 156 qubits se conviertan en unos 16 qubits reales, lo cual también es simulable. Entonces, claro, ya con estas podemos ver que ahora mismo la computación cuántica no es ningún tipo de amenaza y no puede serlo de ninguna manera. Aunque seamos muy listos haciendo algoritmos, ahora mismo no presenta una amenaza. Puede presentar una ventaja, pero entre la ventaja y la amenaza sigue habiendo un trecho muy grande. Y claro, ¿a partir de qué tamaño podría llegar a ser una amenaza? Pues podemos hacer una estimación con el algoritmo de Shor y romper la RSA 2048. Si queremos romper la RSA 2048, que es el sistema criptográfico que se usa actualmente, lo que necesitaríamos sería un circuito cuántico, por ejemplo, de 2n+3 qubits, dado el paper que todos conocemos al respecto, lo cual implicaría tener 4099 qubits, 4100 para redondear. Pero claro, tienen que ser todos qubits lógicos. Si suponemos que tenemos un código de corrección de errores, por ejemplo, de 9 qubits físicos por cada qubit lógico, necesitaríamos 9 veces eso. Necesitaríamos alrededor de 40.000 qubits
físicos. Y quiero recordaros que andamos alrededor de los 100-200. Y bueno, esto es solamente un ejemplo para que lo tengáis más o menos en la cabeza, pero hay evidentemente otros algoritmos dedicados a otras cosas que sí que podrían necesitar menos qubits, pero podéis tener esto como una estimación de por dónde se mueven los tiros. Entonces, ¿tendría sentido que ciertos países limitasen su exportación de ordenadores cuánticos a otros países debido a temas de protección o de seguridad a nivel militar? No. Para eso tendríamos que estarnos moviendo ya alrededor de los 500 qubits, creo yo. Entonces, en caso de que esta prohibición fuese real, seguramente no sería por temas de protección militar, a menos de que, bueno, los políticos no tuvieran ni idea, que suele ser el caso. Pero el caso de que sí que tuvieran ni idea de cómo va un poco el tema, no lo harían por eso, sino que lo harían por proteccionismo industrial, simplemente para hacer que pues otros países no pudieran ver cómo se fabrican los ordenadores cuánticos que estamos realizando aquí y todo esto. O sea, que sería política económica más que otra cosa. Pero bueno, como siempre, me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto, así que podéis dejarla en comentarios. Si os ha gustado, dar like, si no os ha gustado, dislike. Si creéis que le puede interesar a alguien, podéis compartírselo y nos vemos en el próximo vídeo.